Ardiendo para Dios, capítulo 4. ¿Estás anhelando poder? Es natural que el líder cristiano anhele que el poder de Dios descanse sobre él o ella y que se note en su ministerio. A menudo te hallas anhelando más poder para orar, hablar y llegar a las vidas de aquellos que atiendes en tu ministerio. Ese anhelo es dado por Dios, que lo pone en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Dios es Dios de poder, cosa que se demuestra en la creación. Dios demostró su poder en la época del Antiguo Testamento a través de y en los líderes de Israel, cuando liberó a Israel de Egipto, y en los santos reyes y profetas. Dios sigue otorgando ese poder a su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo, Salmo 29:11. Él mismo es la fuerza y el poder de su pueblo, Salmo 28:7. El poder y la fuerza de Dios es tema principal de la alabanza del pueblo de Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder, Salmos 29:1 y 96:7. Dios es el Dios de amor y poder que gozosa y bondadosamente manifiesta ambas características. El líder cristiano debe demostrar el amor y el poder de Dios a través de ser habilitado para ello por el Espíritu Santo. La falta de amor o de poder en el ministerio indica que ese ministerio no ha sido íntegramente sellado por el Espíritu Santo. En la época del Antiguo Testamento parece haberse resaltado más la manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo que su manifestación dentro y por medio de ellos, aunque esto último estaba también presente en la forma decisiva. Nosotros que vivimos en la época del Nuevo Testamento vivimos bajo la dispensación del Espíritu Santo, pero es como si Dios siguiera siendo en gran parte como Él era para su pueblo del Antiguo Testamento, Romanos 8:31. Esta es nuestra constante experiencia y fortaleza, pero Dios ahora desea manifestar su poder dentro de y por medio de nosotros de una manera especial. El Espíritu Santo cubre. La historia bíblica resalta con gran frecuencia que el Espíritu Santo del Señor viene sobre los líderes elegidos. El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, que llegó a ser juez de Israel. Fue a la guerra y así hubo 40 años de paz. ¿Por qué pudo Otoniel vencer al enemigo aunque no contaba con tropas entrenadas? Debido al poder de Dios sobre él. Hoy tenemos en contra nuestra no solo a los poderes espirituales de las tinieblas, según Efesios capítulo 6 verso 12 y Colosenses 1:13, sino también nos enfrentamos a la fuerza de nuestra cultura secular, los intereses propios y los medios impíos de comunicación a las masas. ¿Cómo entonces nos atrevemos a concluir que podemos derrotar y poner en fuga a las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios sin que Él nos dé repetidamente poder especial para nuestros esfuerzos? No debemos dar eso por sentado, sino que debemos pedirlo a Dios si lo queremos recibir. El hecho que esta es la dispensación del Espíritu Santo no nos garantiza que el Espíritu siempre vaya a ceñirnos, darnos poder y manifestar al máximo el triunfo de Dios en forma automática. Nos arriesgamos constantemente a descansar con demasiada exclusividad en los esfuerzos y sabidurías humanas. El secreto de la manifestación del Espíritu Santo radica en que se lo pidamos, según Lucas capítulo 11 verso 13 y Santiago 4:2. Algunas de estas promesas fueron escritas mucho antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Aunque esta es la dispensación del Espíritu Santo, su obra suele depender de nuestros pedidos especiales. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, que tocó el cuerno y reunió a las tribus, según Jueces capítulo 6 verso 34. Tal vez haya momentos en que no tenemos el éxito adecuado al reunir el pueblo de Dios para adorar, testimoniar, dar y orar, porque el Espíritu del Señor no ha venido sobre nosotros en poder. Demasiado a menudo tratamos de hacer la obra de Dios sin buscar con fervor que Él nos habilite poderosamente. El Espíritu vino sobre Jefté, Jueces 11:29, y él avanzó contra los fuertes ejércitos enemigos. El secreto del avance por Dios es el mismo hoy. El Espíritu debe venir sobre nosotros una y otra vez. El avance lento puede ser causado porque fallamos en pedir y adueñarnos adecuadamente del poder de Dios. El Espíritu vino sobre Sansón con tal poder que se enfrentó a un león joven, Jueces 14:6. El hebreo dice literalmente que el Espíritu se abalanzó como avalancha sobre él. Y es la misma palabra del hebreo usado en otras dos ocasiones en que Sansón enfrentó emergencias, según Jueces capítulo 14 verso 19 y Jueces capítulo 5 verso 14. ¿Sugiere esto la disponibilidad inmediata del poder de Dios que puede venir como un alud sobre nosotros? El requisito del tiempo suele estar
planteado por consideración a nosotros u otros que estén envueltos en el caso. Ser dotado del poder de Dios no tiene que ser un largo proceso gradual, pues Dios es capaz de satisfacer nuestra necesidad en forma instantánea y abundante. El Espíritu vino sobre Sansón nuevamente con poder y él derrotó a los de Escalón. De nuevo volvió a precipitarse el Espíritu y abatió a 1000 opresores filisteos. Si Sansón hubiese seguido luchando las batallas del Señor sin comprometerse con el pecado, el Espíritu hubiera venido sobre él una y otra vez con poder, cada vez que Dios viera que era necesario. Somos prestos para satisfacernos y gloriarnos con momentos fugaces pasados en que Dios nos tocó con su poder. Él se deleita en darnos poder tan a menudo como se lo pidamos y lo necesitamos con más frecuencia de lo que pensamos. Hemos llegado con demasiada facilidad a complacernos y satisfacernos con las mínimas manifestaciones de su poder. Samuel prometió a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10, capítulo 6. Cuando el poder hubo venido sobre Saúl, tenía que hacer lo que su mano encontrara para hacer. El Espíritu vino sobre él con poder, verso 10, antes que terminara el día, mientras obedeció al Señor. Poco después Saúl supo que había una gran necesidad en la nación y nuevamente el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Primera de Samuel 11:6. Pero Saúl no tardó en empezar a ejercer su propia voluntad y dejó de obedecer al Señor. No leemos que volviera a pedir la ayuda de Dios. Saúl perdió el poder y peleó sus últimas batallas por propia cuenta. Qué trágico es que un líder cristiano como Sansón, que ha conocido momentos especiales al haberle sido dado poder del Señor, cuando el Espíritu Santo venía sobre él con poder, empieza luego a confiar en su propio saber y experiencia, sus atareados emprendimientos y sus destrezas administrativas más que en el Señor. Pablo se dio cuenta que era más fuerte cuando él percibía su debilidad y se arrojaba sobre el Señor, 2 Corintios 12:10. Jesús le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9. El Espíritu Santo dio poder a David para el desempeño de su función. El Señor, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13. David tuvo por experiencia continua el ser lleno del Espíritu Santo, pues la mano de Dios estuvo repetidamente sobre él para que cumpliera la voluntad de Dios. El líder cristiano tiene todo derecho espiritual para pedir y recibir repetidamente las investiduras y toques de poder de parte de Dios. ¿Te ha tocado Dios con su poder? Eso es una muestra de lo que le deleita hacer por ti cada vez que lo pides, y por fe te adueñas de las daciones divinas especiales en tu ministerio y momentos de urgente necesidad. Se dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, Jueces 6:34, Amasaí, 1 de Crónicas 12:18 y Zacarías, 2 de Crónicas 24:20, y los revestía, lo cual sugiere que fueron poderosamente envueltos con el Espíritu Santo y completamente rodeados por la presencia de Dios. No sugiere un toque de poder momentáneo, sino en un ser envuelto de forma permanente en el Espíritu, por lo menos hasta que hubiera completado el ministerio particular o misión asignada por Dios. Como líderes cristianos elegidos por Dios, tenemos todo el derecho para experimentar y envolvernos. Tenemos todo el derecho para experimentar el envolvente Espíritu de Dios, sea que nuestro rol se refiera a satisfacer una necesidad particular y especial, guiar al pueblo de Dios, enseñarles, alentarlos o reprenderlos. Dios inviste nuestro óptimo humano con la santa dación de dones del Espíritu, y su poder es nuestro privilegio que puede ser nuestro por medio de la oración y la fe. Miqueas atestiguó: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Israel su pecado. Miqueas 3:8. Aún antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para llenar al pueblo de Dios, Miqueas conocía el ser lleno del Espíritu Santo. Se debe a nuestra falta del verdadero valor profético, fidelidad y franqueza para proclamar la verdad de Dios desde el púlpito o en la consejería privada, a que no estemos llenos del Espíritu Santo como Dios manda. Los cometidos que el Señor nos asigna hoy son de diferente índole, pero el mismo poder está disponible para nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. El poder de Dios es tan disponible para nuestra generación como lo fue para cualquier otra que haya vivido. Hoy sigue siendo el día de la gracia de Dios y la dispensación del Espíritu de poder. Dios no ha cambiado, nosotros somos los que fallamos en adueñarnos. Hoy mismo pide a Dios que te vista con su poder. Hoy mismo pide a Dios que te vista con su poder.